seguramente puesta en otra consideración. Partiendo del presupuesto que a ustedes les interesa buscar lo mejor para el paciente, pienso que esto les puede llegar a ser de interés, ¿sí? Entonces, porque estas corrientes básicamente hablan de lo bueno para el paciente y de lo correcto para el paciente desde distintos puntos de vista, ¿sí? Eh, no encontré ningún aviso, me dicen ahí. Yo mandé ayer un mail a toda la clase y supuestamente está puesto en Sigedu. No sé, ya empezaron los problemas, siempre hay problemas en la vida, pero bueno, mandé el mail a 352 alumnos. Bueno, hay que revisar los correos, los puse en plataforma y pedí que los suban a Sigedu. Bueno, vamos entonces a lo concreto de la clase. Tenemos, entonces, vamos a empezar con la corriente principalista y de dónde surge la corriente principalista, o sea, por qué se origina. Ya algo de esto mencionamos en forma presencial, ¿no? Con estos dos autores, Beauchamp y Childress, dijimos que tenían una base deontológica y una base utilitarista, si ustedes recuerdan. Y vamos a sumar otras corrientes en el día de hoy. Primero vamos a hablar de estas dos primeras corrientes, deontologismo. Deontologismo, creo que algo le mencioné, pero vale la pena volver a repetirlo, tiene que ver con el cumplimiento del deber, cumplimiento de la obligación, cumplimiento de la norma, ¿sí? Eso sería el deontologismo. De la norma profesional, cuando se habla de los códigos deontológicos, son los códigos de actuación profesional, ¿sí? Los médicos tienen un código deontológico, los abogados tenemos un código deontológico, los arquitectos creo que tienen un código deontológico y alguna otra profesión más. Son algunas profesiones, no todos los, no, distintos trabajadores no tienen código deontológico. Son códigos de actuación profesional que se imponen por el mismo cuerpo colegiado, o sea, por los mismos médicos son los que establecen estas normas de comportamiento, que vienen de la historia de la medicina, o sea, es como una autorregulación y por eso hace tan especial a profesiones como la medicina, como la abogacía, que tienen un propio cuerpo colegiado que da sus propias normas internas de cómo de actuación entre colegas, relación entre colegas, relación con los pacientes, relación con las autoridades y demás, ¿sí? La Asociación Médica Argentina, por ejemplo, el código deontológico tiene alrededor de 635 artículos, si mal no recuerdo, y está el código que es muy similar, el código de actuación profesional de la Confederación Médica de la República Argentina, que también es un libro un poquito más grueso con todas las normas de actuación, que tiene que ver básicamente normas muy generales de respeto, protección del paciente y de trato, vuelvo a repetir, entre colegas, ¿sí? El tema de honorarios, el tema de no garantizar eh, eh, garantizar resultados certeros. Bueno, hay determinadas normas que muchas de esas normas deontológicas después están plasmadas en legislación, en leyes internas, digamos, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, entonces, deontologismo es el cumplimiento del deber. Primer punto, cada una de estas corrientes que yo voy a ir mencionando voy a hablar aspectos positivos y aspectos negativos. Cuando uno dice cumplimiento del deber, de lo que uno tiene que hacer, de lo correcto, bueno, obviamente uno en principio va a decir, uno tiene que hacer lo que sabe que tiene que hacer, digamos, lo correcto. O sea, digamos que estamos de acuerdo en eso. Ahora, también como un aspecto controversial, y creo que algo de esto también mencionamos, pero lo vuelvo a repetir, es que muchas veces el seguir a rajatabla o en extremo un determinado protocolo, un determinado procedimiento en una determinada situación particular, única, individual, puede llevar a un determinado conflicto, porque de repente ese paciente, como ya hemos visto, puede no seguir un determinado tratamiento, un determinado procedimiento que es, entre comillas, lo indicado, lo correcto.
O el caso que surge siempre en clase y que ustedes lo mencionan, por ejemplo, lo correcto en un paciente que tiene una pérdida abundante y que necesita una transfusión es transfundir sangre. Ahora, ¿qué pasa si ese paciente es testigo de Jehová, dejó una directiva anticipada, o es un paciente adulto, competente y no quiere ser transfundido? Bueno, nosotros podemos decir que lo correcto sería transfundir. Ahora, entre comillas, ¿sería lo correcto realmente ir contra la voluntad del paciente? Y bueno, eso ya lo vimos también, creo que lo hemos mencionado en alguna clase, ahí chocaría lo correcto sobre qué sería lo mejor para el paciente, considerado ese lo mejor desde el punto de vista del paciente. ¿Sí? Habría un conflicto entre lo correcto y lo bueno. ¿Sí? Por eso sería uno de los puntos de controversia del deontologismo. ¿Sí? Vuelvo a repetir para que se entienda. En primera fase, uno tiene que seguir protocolos, tiene que seguir procedimientos, tiene que seguir todas las normativas, pero por eso es importante, y nosotros lo marcamos desde el comienzo de la cursada, la importancia, la trascendencia de tener un pensamiento crítico y de poder juzgar cada situación, porque si no, uno termina siendo preso, dos cuestiones voy a decir. Primero, uno termina siendo preso de determinadas normas que son siempre son generales, y no son particulares para situaciones específicas individuales, en primer lugar. ¿Sí? Y después, en segundo lugar, si bien los protocolos son orientaciones que deben ser seguidas, como les he dicho, la realidad es que no cubren absolutamente todas las situaciones clínicas que se vayan a presentar. Y eso ustedes lo van a ver. Sería, por otro lado, imposible que un protocolo pueda abarcar, como sería imposible que una ley pueda abarcar todo tipo de situación particular. Muchas veces se ha intentado en este sentido, incluso desde la ética se ha intentado hacer, yo que me he especializado en el tema, hay distintos tratados de varios tomos sobre cómo tomar decisiones frente a infinidad de situaciones, y después con el paso de los años se ha visto que esto no ha sido eficiente. Vuelvo a repetir, porque cada persona, cada uno de los que estamos acá presentes, tomaríamos distintas decisiones frente a determinadas circunstancias, y nosotros mismos tomaríamos distintas decisiones en distintos momentos de nuestra vida. Tampoco tomaríamos la misma decisión quizás ahora, dentro de 5 años, en 15 o en 40 años. Entonces, si uno mismo tomaría distintas decisiones, imagínense entre distintos pacientes, cómo uno armaría un protocolo de una característica así. Por eso, la importancia de pensar estos temas y de trabajarlos estos temas, y que no se agota, obviamente, en una cursada. La pregunta que muchas veces ustedes me la realizaron, creo, ¿cuándo termina la cursada? Y en realidad la cursada no termina nunca, para bien o para mal, porque uno tiene que estar siempre capacitándose, y a mí particularmente, que hace tiempo me dedico a esto, siempre uno se encuentra frente a interrogantes nuevos, frente a circunstancias nuevas, frente a dilemas nuevos y frente a dudas que aparecen nuevas, ¿no? Si no, ya estaría todo terminado. Bueno, ya está, me recibí de médico, ya soy médico, ya sé de medicina. Bueno, ojalá fuera así, ¿no? Realmente no es así. El que piense que esto se funciona de ese modo, no funciona de ese modo. Ni para medicina, ni para abogacía, ni para ninguna ciencia. Entonces, eso es lo apasionante también que tiene esto, ¿no? Justamente la formación permanente y continua. Entonces, deontologismo, ya dije, aspectos positivos y aspectos negativos. Otra de las corrientes éticas que ha influido al principialismo es el utilitarismo, ¿sí? Segunda corriente que menciono, utilitarismo. Algo también ya mencionamos, el utilitarismo es buscar el mayor beneficio para el paciente, el mayor placer, la mayor satisfacción para el paciente, y buscar en la mayor medida posible que el paciente tenga el menor sufrimiento, el menor dolor, el menor padecimiento. ¿Sí? Y esto fue dicho en primer plano. Después se amplió a para la mayor cantidad posible de pacientes. Entonces, buscar el mayor bienestar, el mayor beneficio, el mayor placer
y el menor dolor, el menor sufrimiento para la mayor cantidad posible de pacientes. Si yo hago una encuesta anónima sobre esto, creo que el 100% vamos a estar de acuerdo que esto está bárbaro y todo es lo que todos buscamos, ¿no? O sea, que la gente esté mejor y que la gente no sufra. Obviamente, no hay que alegar demasiado en el sentido positivo de esto, de esta idea original del utilitarismo. La idea original del utilitarismo es muy loable, por eso esto nace en 1700 y tanto, y al día de hoy lo vemos en el día a día, ¿sí? O sea, la corriente utilitarista la vemos, todos nosotros hacemos esta ecuación de costo-beneficio. ¿Me conviene ir o no me conviene? ¿Me conviene estar en el Zoom o no me conviene? Bueno, tiene que ver con una utilidad, con un costo-beneficio. ¿Me pone el ausente, no me pone el ausente? Bueno, tiene que ver con el costo-beneficio. Todo lo que hacemos en nuestras vidas tiene que ver con un costo-beneficio de utilidad o no utilidad. Ahora, siempre uno pareciera que le busca la quinta pata al gato, ¿no? Obviamente esto nace como una idea original loable y tiene sus aspectos que se le fueron criticando en gran medida a esta corriente utilitarista. ¿Qué fue lo que se le fue criticando? Primera cuestión, o sea, cómo uno determina qué es lo más placentero con respecto a un paciente con otro. ¿Sí? O sea, lo que puede ser placentero para un paciente puede no ser placentero para otro paciente. El dolor o el sufrimiento que pueda tener un paciente no puede ser equiparable a la noción, a la percepción, a la intuición de dolor y sufrimiento que tiene otro paciente. Ustedes vieron que hay personas que de repente dice, esta persona no se aguanta todo tipo de sufrimiento, dolor, y otra persona frente a cualquier cuestión ya va al médico, consulta, está todo el tiempo en la consulta, todo el tiempo está preguntando por algo. Bueno, tiene que ver con las percepciones sobre dolor y sufrimiento, es una percepción subjetiva de la persona, por lo tanto es de muy difícil medición. Es de difícil medición. En una persona, imagínense comparativamente entre distintos pacientes, cómo uno mide quién tiene más dolor. Hay formas, hay escalas, hay distintos, pero no deja de tener un grado de subjetividad importante. O sea, cómo medir las distintas escalas de dolor y sufrimiento entre una comunidad de pacientes determinados. Esa fue una de las críticas que se le ha hecho a esta corriente. Por otro lado, si uno busca eh, que sea útil, utilizando la palabra utilitarismo, buscar el mayor placer, el mayor satisfacción y el menor sufrimiento para la mayor cantidad posible de personas, siempre va a haber un grupo que en algún punto ya de partida puede llegar a verse incluido, y de hecho pasa, entre el grupo de mayor sufrimiento. ¿A qué me estoy refiriendo? Personas con discapacidad intelectual, candidatos número uno, personas ancianas, personas con determinado estado de salud patológico, digamos. Bueno, determinados grupos vulnerables, ¿sí? Determinados grupos vulnerables siempre van a ser aquellos que van a tener un mayor dolor frente a un mayor placer. Si yo me aboco y tomo la teoría utilitarista a rajatabla, lo que voy a terminar produciendo en la realidad y los hechos, y es lo que pasa muchas veces en muchos sistemas de salud, es que termino atendiendo a determinados grupos sociales, ¿sí? Termino atendiendo a determinados grupos sociales. Y exagerando, uno pareciera que atiende más a los sanos que a los enfermos, o a los que pueden llegar a curarse frente a los que aquellos que no pueden llegar a curarse. Y esto lo veo yo en la experiencia cada vez más, muchas veces con los alumnos. Dice, bueno, tal persona tiene tal edad, como si ya por tener tal edad ya está descalificado, ya no se la puede atender porque tiene tal edad, o porque tiene tal discapacidad, ya no se la puede atender porque tiene tal discapacidad, o por la característica que ustedes se les venga en mente, ya no se la puede atender. No, mirá, con la calidad de vida que tiene, la verdad, ¿qué nos vamos a poner esfuerzos con una persona así? No, volquemos los esfuerzos en otra persona que es más joven, que tiene más proyección de vida. Y esto, nos guste o no nos guste, está dentro de la cultura en la cual vivimos. Yo lo veo todos los días y algunos no lo dicen, quizás porque no es políticamente correcto decirlo, pero la realidad es que de alguno o de otro modo aparece esta idea. Y en la pandemia, sobre todo, apareció mucho
esta idea de no atender a pacientes por edad, por discapacidad o por determinadas condiciones. Entonces, esto llevado a un extremo forma parte, vuelvo a repetir, de la crítica principal que se le hace al utilitarismo. O sea, primero, no ver cómo determinar, hay algunas estrategias que se buscaron de cómo determinar el placer y el sufrimiento. Las estrategias fue, bueno, medir la intensidad del placer, medir la duración del placer, medir la extensión del placer. Esto ya le digo, hay muchísimo escrito, simplemente se lo cuento a nivel de conocimiento general, pero también caemos en lo mismo, cómo medís la duración, la intensidad, la extensión, la relación con otros placeres que se podría llegar a relacionar un placer con otro, ¿no? Y también podemos caer en otras situaciones. Cuando yo pensaba esta clase, digo, bueno, hay que ver el concepto de placer también, porque para un paciente puede ser placentero de repente inhalar de determinadas sustancias. Y bueno, inhalar determinadas sustancias desde el punto de vista médico le va a traer consecuencias nocivas para sí mismo. O sea, le puede traer una sensación placentera, pero a mediano y largo plazo le va a traer consecuencias disvaliosas. Entonces también el tema de dolor y placer, si lo determina exclusivamente el paciente, sería otro de los puntos también a tener en consideración, ¿sí? Para que vean que no es tan simple. Más allá de eso, que no sea tan simple, el utilitarismo, a pesar de sus 300, sí, 300 y tantos años de vida, está plenamente vigente y en muchos países del mundo, incluso en el nuestro, en muchos ámbitos, tiene repercusiones y en el ámbito médico tiene amplias repercusiones, sobre todo muchas veces en las políticas públicas de salud, ¿sí? Seguimos. Tercera línea de pensamiento que influyó y que influye a la bioética principialista, ¿sí? La corriente, hoy también muy en boga, la corriente liberal radical, ¿sí? La corriente liberal radical. ¿Qué es la corriente liberal radical? Eh, Dos palabritas, liberal y radical. Liberal hoy en día está muy en boga en los últimos tiempos todo el tema del liberalismo, pero acá le agregamos una palabra que es radical. O sea, hoy a la mañana me preguntaban qué sería lo positivo del liberalismo. Lo positivo del liberalismo tiene muchas cosas positivas. En el primer lugar, en el ámbito médico, es que el paciente por primera vez después de muchos siglos puede tener la opción de decidir sobre su propia salud, sobre sus propios tratamientos, de continuarlos, discontinuarlos o qué hacer respecto a qué intervención quiere hacer o no. Eso como un aspecto que podríamos ver desde algún lugar como positivo, que el paciente, si lo considera un sujeto adulto, autónomo, con dignidad propia y que puede decidir sobre sí mismo, ¿sí? Eso como un aspecto positivo. Como un aspecto negativo sería la segunda palabra, que es la palabra radical, que sería llevar esa toma de decisión en forma radical. En forma radical sería en forma extrema, ¿sí? Llevar esa decisión a un límite, o sea, pasando de un extremo de que veíamos antes, de un paternalismo dogmático, como vimos durante siglos, paternalismo dogmático en el cual, ya hablamos de esto, en el cual el médico muchas veces no tenía en cuenta la opinión del paciente. Desde el liberalismo radical pasaríamos al extremo opuesto, en el cual el paciente, con su posibilidad de opinar, con su posibilidad de decidir, y sobre todo con su posibilidad de poder de compra, por así decirlo, considerándose no como un paciente, sino como un consumidor, como un cliente, el paciente exige. Y el paciente exige lo que se le ocurre, ¿sí? El paciente exige lo que se le ocurre, lo que se le debe y lo que no se le debe también. Cualquier cuestión que se le ocurre, lleva a un extremo de este liberalismo radical, ¿no? Y ahí entra también un tema que a mí me interesa mucho y que generalmente sale en estos ámbitos de bioética. Justamente ayer estuve en una conferencia larga a la tarde con especialistas que tuve la oportunidad yo de ser alumno como son ustedes y escucharlos. Y siempre sale el tema de la diferencia entre, que hoy en día se confunde bastante, la diferencia entre una necesidad, un deseo y un derecho.
hoy en día se ven como términos iguales en muchos casos, ¿no? Sobre todo en la población más joven, bueno, está la famosa frase, ¿no? Donde hay una necesidad y un derecho, o donde hay un deseo, a veces hay un derecho, y bueno, desde los que somos justamente trabajadores del derecho, sabemos que esto no es así, o sea que aparte, si fuera así, sería imposible de cumplir, o sea, todo deseo no necesariamente es una necesidad, o puede ser una necesidad ficticia, mejor dicho, pero no todo deseo seguramente no es un derecho. Imagínense la cantidad de... Cada uno de nosotros puede tener deseos infinitos y imagínense desde un punto de vista de la lógica práctica y de la realidad concreta, si cada uno de nosotros tuviera deseos infinitos o tiene deseos infinitos y fueran derechos, sería un colapso porque sería imposible de practicar y aparte que chocarían entre sí, digamos, ¿no? Bueno, simplemente lo dejo sobre la mesa como para plasmarlo, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, o sea, la noción de necesidad, deseo y derecho justamente en este tema de lo liberal radical, que hoy en día se ve mucho, ¿no? O sea, yo pago, yo exijo, yo tengo derecho, a mí me tienen que cumplir, independientemente si hay otras personas que tengan necesidad, no, a mí no me interesa. Yo como pago, a mí me tienen que hacer lo que yo quiero, cuando quiero y cómo quiero y en el momento que yo quiero. Un poco eso sería un extremo quizás, ¿no? Como una caricatura del modelo liberal radical, pero que existe. Sobre todo en algunos países existe más que en otros, en algunos sistemas existen más que en otros. Y en nuestro ámbito también, por eso vemos también desde el ámbito legal, vemos un incremento desmesurado de los recursos de amparo en salud que están permanentemente, se ha aumentado en porcentajes siderales los recursos presentados por los pacientes de todo tipo de algunas cuestiones, obviamente, que son muy lógicas y son muy valederas y otras que no lo son tanto, ¿no? Y bueno, por eso los jueces en algunos casos dan lugar y en otros casos no dan lugar. Eh, mm, Liberal radical, entonces ya hablé de los aspectos positivos, aspectos negativos. Vamos a la cuarta corriente ética que yo les quería hablar, que sería la corriente sociobiológica. Sociobiológica hay dos palabras también, biología y sociedad, y tiene que ver con los cambios biológicos, cambios culturales, cambios valóricos, cambios de costumbres, ¿sí? Cambios de costumbres, cambios de valores, cambios culturales. Eh, Esto lo vemos permanentemente. Cuando estamos en el ámbito hospitalario y muchas veces nosotros utilizando en estos raptos que decimos, a ver, me parece que hay algo que me hace ruido, que esto no está bien, o esto me parece que se podría hacer de otro modo. Muchas veces en el ámbito hospitalario y en cualquier ámbito laboral, automáticamente siempre aparece una voz desde arriba, desde el costado o desde arriba que dice, esto siempre se hizo así, o esto se hace así, o esto es como todos trabajan. Bueno, no, pero yo si no cambio los guantes, si yo no cambio las jeringas, si yo, bueno, acá se hace así y se hizo así. Y uno se queda calladito y lo termina haciendo. Bueno, esto tiene que ver con lo sociobiológico o lo cultural, digamos, ¿no? Adaptarse a la costumbre, que puede ser una costumbre buena, pero puede ser una costumbre mala también. Y esto yo lo he hablado con profesionales de distintas áreas, ¿no? De la salud, bueno, instrumentadores, técnico de análisis clínico, enfermeros, bueno, médicos también ni hablar. No, en la pandemia pasó muchísimo, nos arreglamos como podemos, no tenemos esto, no tenemos lo otro, se trabaja en estas condiciones, las horas, esto, lo otro, todo lo que sabemos, todo lo que sabemos. ¿Sí? Bueno, tiene que ver con esto, con adaptarse a una situación. El tema, lo que estamos viendo acá, es si eso está bien o está mal, si es correcto o incorrecto. ¿Sí? Uno se puede adaptar a cualquier situación. De hecho, hoy también lo he dicho, no hay que caer en ingenuidades, no somos inocentes, somos todas personas adultas, y uno durante la vida muchas veces se va
a ver, hay una palabra que a mí mucho no me gusta, pero no me viene otra, se va tragando sapos, por así decirlo, esperando llegar a una situación mejor, digamos, y va permitiendo ciertas cosas porque piensa que en algún momento va a poder cambiar una cosa. Eso es una cuestión. Y otra cuestión es naturalizar algo que está mal y naturalizarlo como que está bien y llegar a un determinado momento ni siquiera visibilizar que eso que se hace mal efectivamente está mal, ¿sí? Como que haya pacientes semidesnudos en todos lados, como que se hable delante del paciente cosas que no se tienen que hablar, como que se tomen fotografías sobre el paciente sin consentimiento, bueno, muchas cuestiones culturales o de costumbres que si uno los analiza fríamente, sobre uno mismo, quizás dice, a mí me gustaría que a mí me traten así, y yo creo que a nadie le gustaría que lo traten así, que esté en ciertas condiciones. Como es un tercero y a veces ese tercero se despersonaliza, se termina despersonalizando por múltiples factores, ¿no? Todos, de alguna manera, en la sociedad que vivimos, terminamos despersonalizando de alguna u otra manera al otro y terminamos muchas veces, lamentablemente, cosificando al otro, o sea, cosificando, tomando al otro medio como una cosa, me hago mea culpa, yo no estoy fuera de la sociedad, digamos, por eso uno tiene que hacer un autoanálisis cada determinado tiempo, a decir qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. El tema es, vuelvo a repetir, ¿para qué estamos acá? Lo dije el primer día de clase, para tratar de ver las cosas, tratar de detectar las cosas y tratar de hacer dentro de lo posible un poquito mejor las cosas. Simplemente la finalidad del curso es eso, más allá de todas las teorías, las corrientes y todo lo demás. Todo eso son elementos para uno tratar de hacer mejor las cosas. Para el que le interesa hacer mejor las cosas, ¿sí? Siempre lo decimos, vale que le interese. El que no le interesa, bueno, seguirá con su vida. Eh, Volvemos entonces. Entonces, sociobiológico tiene que ver con esto, con cambios culturales, cambios de costumbres, cambios valóricos, eh, que uno muchas veces dice, bueno, es lo que hay, es lo que hay, es lo que se hace, es lo que se acostumbra, todos lo hacen de este modo, y como se hace así, no debe estar mal. Como me lo indica mi superior, no debe estar mal. Como me lo indica el director del hospital, no debe estar mal. Como está en un protocolo, no debe estar mal. ¿Quién soy yo para objetarlo? Esa es el peligro que tiene caer en esta naturalización, por así decirlo. Lo cual no quiere decir que toda costumbre o cada cambio no esté bien, sino que uno lo tiene que analizar. Uno lo tendría que pensar para decir si yo me adapto a esto o no, o si yo en algún momento decir, bueno, hasta acá llego, no, me voy a buscar otro trabajo porque yo esto así en esta condición no puedo seguir trabajando, ¿sí? A veces también se cae en ese extremo de pensar que uno no puede salir de un determinado lugar, ¿no? Eso ya forma parte de las posibilidades, del temperamento y de un montón de cuestiones personales de cada uno. Ética sociobiológica, entonces. Quinta corriente ética, quinta que influye a la biótica principialista. Ética contractual, ética de acuerdo o ética de consenso. Son todos sinónimos. Si yo le digo ética de contrato, de acuerdo contractual o de consenso, estoy hablando de lo mismo, ¿sí? Y es bastante simple, lo dice la palabra, un consenso, un acuerdo, un contrato es algo que se acuerda entre partes. Las partes son el médico y el paciente. Y cuando con la doctora de Grandis, creo que la semana pasada, veían los distintos tipos de relación médico-paciente, uno de los modelos de relación médico-paciente que ella mencionó, estoy seguro que fue el modelo de relación deliberativa, ¿no? De deliberar con el paciente y de buscar intercambio para el mejor tratamiento. Ahora, siempre, quizás ahí no quedó expresado, por eso hoy lo quería retomar ese tema, siempre se basa sobre un cierto acuerdo objetivo sobre qué es lo correcto, sobre qué es lo bueno para el paciente, desde un punto de vista objetivo de la ciencia médica, no desde un punto de vista exclusivamente subjetivo del paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Porque que haya un acuerdo entre el médico y el paciente o entre cualquier parte involucrada, en el ámbito político muchas veces se habla si llegó a un acuerdo, si llegó a un consenso. Y el acuerdo de consenso puede ser que se venda la casa de gobierno,
Se llegó a un acuerdo entre la oposición y el oficialismo. Se vende la casa de gobierno, no sé, a China. Esto queda dentro del ámbito de la clase, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo que no es un buen acuerdo. Y sin embargo puede ser un acuerdo. Uno nunca sabe que se puede acordar. ¿Se entiende? O sea, lo importante más allá del acuerdo es sobre qué es lo que se acuerda. ¿Sí? Porque si nosotros decimos que vendemos la casa de gobierno, y por más que sea un acuerdo, de hecho en nuestro país y en Brasil también, se han logrado un montón de acuerdos, ya que hablamos de política entre oficialismo y opositores, que no han sido muy productivos para el país. Bueno, esto es lo mismo, o sea, se puede lograr un acuerdo entre médico y el paciente, y que se logre un acuerdo de palabra y bajo, no quiere decir que sea lo mejor para el paciente. O sea, puede ser que el médico esté cansado del paciente y decir, bueno, ok, yo te doy tal tratamiento, te doy tal medicamento, te doy tal receta, te doy lo que vos me decís un poco para terminar con ese tema y dedicarme a otras actividades, y es un acuerdo con el paciente. Y en el fondo el médico sabe que le está dando algo que no es bueno para el paciente. ¿El acuerdo hubo? Sí. ¿Las dos partes estuvieron de acuerdo? Sí, pero no fue algo bueno para el paciente. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que la ética contractual o ética de acuerdos puede ser buena o puede ser mala. O sea, lo positivo es que se pongan de acuerdo. Lo negativo es sobre qué se pusieron de acuerdo. ¿Cuál es el contenido del acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el objeto del acuerdo? ¿Sí? Puede ser un objeto sobre terminar con la vida del paciente, sobre acortar la vida del paciente aceleradamente. Bueno, no es un objetivo lícito, ni legal, ni ético al día de hoy. Bueno, entonces sería una ética contractual, pero que no está contemplada desde el punto de vista ético ni legal, por dar un ejemplo. Estas entonces las cinco corrientes que, si ustedes se ponen a pensar un poquito, nada de lo que estamos hablando es solamente historia, sino, vuelvo a repetir, como dije al principio, es parte de la vida de nuestros hospitales de hoy en día, ¿sí? Repito rápidamente: deontologismo, utilitarismo, liberal radical, sociobiologista, ética de acuerdos, ética contractual, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a ver ahora las corrientes éticas filosóficas que influyeron a la bioética personalista. A la bioética personalista. La bioética personalista, ya dijimos, nace en Europa y que tiene influencia en gran medida en Europa, en Latinoamérica, perdón, y está influenciada, como nace en Europa, por la filosofía clásica antigua, ¿sí? Los griegos en adelante. Nos vamos a la antigua Grecia, nos vamos al juramento hipocrático, ¿sí? Juramento médico. Sócrates, Platón, Aristóteles en adelante, ¿sí? Primera influencia, ¿sí? Segunda influencia que podemos ver de las corrientes éticas: ética narrativa. ¿Qué es esto de la ética narrativa? Tenemos un congreso médico ahora en septiembre y una de las mesas del Congreso Médico Nacional es sobre la ética narrativa. Fíjense que el Congreso lo organiza todas las instituciones de salud o gran parte de instituciones de salud del país. Y una de las mesas de ética narrativa en la cual vamos a participar con la doctora de Grandis, y no sé si Magdalena está ahora presente acompañándonos, va a participar la ayudante Magdalena Socui con nosotros, con una intervención y con un póster sobre ética narrativa. ¿Qué es esto de la ética narrativa? Algo que lamentablemente se está perdiendo, que tiene que ver, lo dice la palabra, la narración, el relato del paciente. Tiene que ver con la anamnesis, pero no es solamente la anamnesis, es que el paciente cuenta su historia de vida, ¿sí? Cuenta su historia de vida. Su historia desde el punto de vista clínico, los antecedentes del padre, del padre desde el punto de vista médico, de la madre, hermanos, tíos, abuelos, si ha tenido intervención con otros médicos, cuáles son los resultados de esa intervención con otros médicos, no solamente exclusivamente la parte clínica, sino cuáles son sus condiciones habitacionales, ¿no? En qué vivienda vive, en qué condiciones vive, cuáles son las condiciones sociales, económicas, ¿sí? Porque todo esto obviamente tiene repercusión en el tratamiento que ustedes también le pueden ofrecer al paciente, porque
ustedes, si no tienen en cuenta, esto es básico, pero hay que decirlo, si tienen en cuenta las condiciones habitacionales, sociales, económicas del paciente, le van a estar dando un determinado tratamiento que es totalmente inalcanzable desde el punto de vista económico y desde el punto de vista también de entendimiento. Muchas veces quizás es un tratamiento que exige un determinado seguimiento en una determinada cantidad de tiempo y que el paciente no lo pueda cumplir, entonces uno va a tener que adaptarse a esas condiciones especiales del paciente. El tema de la ética narrativa, entonces, la importancia que tiene este sentido. La dificultad que podemos encontrar en la ética narrativa, bueno, justamente es encontrar la veracidad del paciente, que muchas veces el paciente olvida o no quiere contar toda su historia o cuenta parcialmente su historia. Bueno, son dificultades reales o partes de su historia que las va este, no teniendo en cuenta quizás datos que son relevantes para la historia clínica y quizás que el paciente no lo tiene en cuenta y no se lo transmite a ustedes como un déficit quizás de este tema de la ética narrativa, ¿sí? Eh, Tercer aspecto, hablamos de la filosofía clásica con toda su tradición, hablamos de la ética narrativa, ética casuística. Ética casuística está puesto uno de los papers que yo le subí a la plataforma, uno de los artículos, tiene que ver con una larga tradición de muchos siglos de estudiar casos clínicos, que es lo que se hace hoy en día en los ateneos de casos clínicos, ¿no? Cuando se hacen los ateneos de casos clínicos, se analiza la situación de un paciente y se trata de sacar conclusiones generales que sean globales y que tengan ciertas coincidencias o que tengan ciertos puntos en contacto para tomar resoluciones sobre situaciones con cierta semejanza. Esto es algo, como vuelvo a repetir, que durante muchos siglos ha prosperado, que se sigue utilizando, pero que también tiene su contra, por todo lo que venimos también diciendo de la primer clase, que si bien la casuística sirve y por eso se sigue utilizando, también, como dijimos, cada paciente es único, es individual, tiene sus particularidades desde el punto de vista clínico exclusivamente y desde el punto de vista de la subjetividad propia de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, de lo valórico, de lo espiritual, de lo afectivo, de lo psicológico. Cada uno tiene su propio bagaje de experiencia, de creencia, o de no creencias, y cada uno hace que cada situación clínica en realidad sirva como generalización, pero no efectivamente para decir, bueno, en base a la casuística podemos tomar una decisión última sobre un paciente. Puede servir como una referencia, puede servir como orientación, pero analizando que cada paciente tiene su propia individualidad, ¿sí? Y dejo para el final quizás lo que para mí es quizás la ética más ambiciosa, si se quiere, y quizás hoy más disruptiva, por así decirlo, porque hoy hablar de virtudes es un tema complejo, digamos, ¿no? Primero uno empieza a hablar, bueno, ¿qué es una virtud? ¿Quién establece las virtudes? Bueno, la ética de las virtudes que se habla, y que esto también viene del nacimiento de la medicina y se prolonga hasta el día de hoy, aunque cada vez en menor medida, tiene que ver con aquellas virtudes que la sociedad médica espera de los médicos, que la justicia muchas veces espera, o que la justicia, mejor dicha, muchas veces no, que la justicia espera de los médicos, que la comunidad espera de los médicos y que muchas veces ustedes mismos veían en los médicos y que lamentablemente esto se ha ido perdiendo y se está perdiendo, ¿no? Si yo les hago una encuesta anónima y le digo a ustedes, bueno, ¿qué modelo de médico tienen ustedes? Y muchos seguramente tienen, pero muchos seguramente no tienen o no lo ven claramente, ¿no? No estoy hablando de un modelo de foto, ¿no? De un Hussey o de un Pasteur o de alguno así de los grandes de la medicina, Favaloro también, sino estoy hablando de médicos del día de hoy y se dificulta muchas veces por un montón de motivos, y esto hace difícil, desde mi punto de vista, no solamente obviamente en el ámbito de la medicina, sino también en el ámbito del derecho y en otros ámbitos, ¿no?
es difícil encontrar modelos o referentes. Básicamente, resumiendo, la ética de virtudes tiene que ver con ciertas virtudes o condiciones que se espera del médico, o sea, que sea respetuoso del paciente, que sea confidente del paciente, que le diga la verdad al paciente, ¿sí? Que se ponga en el lugar del paciente, que escuche al paciente, como algunas características generales, podríamos nombrar infinidad de características, ¿no? Que sea competente, que sea profesional, que sea responsable, que sea atento, que sea cordial, que sea sincero, ya lo dije, que sea sincero, honesto, palabras que parecen sinónimas pero tienen alguna diferencia. eh, que, no sé, todo lo que a ustedes se le puedan ocurrir como virtudes, bueno, tiene que ver con este modelo que se fue formando a lo largo de siglos, ¿no? También no es que nace en un momento, pero que tiene todo un desarrollo de siglos de buscar un modelo ejemplar, de decir, bueno, a mí me gustaría que un médico así me atendiera a mí, o que un médico así atendiera a mi madre o que atendiera a mi padre, ¿no? O sea, cuando uno habla de virtudes, habla de eso. A ver, ¿cómo le gustaría que la atiendan a mi madre? ¿Cómo le gustaría que atiendan a mi padre? ¿Cómo le gustaría que atiendan a mi pareja? ¿Cómo me gustaría que me atiendan a mí? Bueno, generalmente uno busca no solamente un médico eficiente desde el punto de vista clínico, técnico, sino un médico que tenga ciertas características también humanas, por así decirlo, ¿no? O sea, de ponerse 2 minutos a escucharlo a uno, ¿sí? Quizás esto suena ambicioso hoy en día con la carrera en la cual estamos todo el día corriendo en una cinta, estamos en la cinta del hámster, estamos todos corriendo en la correa del hámster, corriendo sobre una zanahoria, pero en algún momento es interesante ponerse a parar esa cinta de hámster y ver hacia dónde estamos corriendo y si tiene sentido estar corriendo todo el día en círculos y nada más. Bueno, eso entonces respecto a las corrientes. Estoy buscando un reloj para que me vaya apuntando, acá tengo, para que me vaya apuntando el tiempo, porque hoy tengo 3 temas para ver. Igual yo ahora voy a decir una cosita más, porque ya después de esto voy a entrar en el segundo tema. Voy a decir una cosita más para cerrar esta primera parte y después voy a dejar el micrófono abierto para dudas, consultas o si quieren alguna ampliación de lo que he dicho. Para cerrar esto, y esto lo pensaba ayer cuando iba escribiendo, yo me hago mis apuntes y me hago mi ayuda a memoria, ¿no? De lo que voy pensando. Si ustedes analizan un poco cada una de estas 5 corrientes que influyen a la biótica principalista y 4 corrientes que influyen a la biótica personalista, ¿sí? La clásica, la narrativa, la casuística, la ética de las virtudes, se van a, lo que yo saco de conclusión en primera fase, mirándolo rápidamente, es como que las corrientes éticas que influyen al principalismo son una cuestión más como aritmética, digamos. Ahora voy a explicar por qué utilizo ese término. Más aritmético, más pragmático, más de resultado, digamos. Y por eso justamente tiene éxito en países como Estados Unidos o Inglaterra, que buscan lograr el mejor resultado en menor tiempo posible con la menor cantidad de esfuerzo posible, ¿sí? El tiempo es dinero, ¿no? La frase norteamericana por excelencia, el tiempo es dinero. Entonces, si ustedes analizan las primeras corrientes, estamos hablando de ontologismo, utilitarismo, tiene que ver todo con beneficio, con costo, con resultado, ¿sí? El deontologismo no se fija tanto el resultado, justamente, pero sí el deber, ¿no? La intención. Y vuelvo a repetir, como una cuestión más mecánica, más matemática. Por eso también tuvo mucho éxito, porque muchas veces el médico no tiene el tiempo, y es entendible, no tiene el tiempo para andar pensando distintas teorías raras que viene el profesor de bioética a explicarle, cosas filosóficas raras que nadie que dice esto que tiene que ver conmigo. Entonces dice, bueno, vamos a lo práctico, a ver cómo soluciono yo esto, qué herramientas tengo. Entonces, bueno, lo práctico es esto, A más B, C, 2 más 2 es 4. Y la realidad es que después la vida es mucho más compleja y la vida clínica es mucho más compleja. Por eso ya dijimos que nace el personalismo. Y el personalismo, justamente, cuando yo ayer hacía un resumen, lo veía como que es más filosófico, más abstracto y más profundo, si se quiere. O sea,
de mi punto de vista, tiene una mayor complejidad, es más completo, pero también es cierto que llevado al campo real, de la vida real, uno no tiene el tiempo muchas veces para andar filosofando, para pensando, para reflexionar. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? ¿Elijo A o elijo B? No. Yo ya le dije, cada uno de estas corrientes tiene aspectos positivos y aspectos negativos, y lo ideal para una actuación médica correcta es ver los aspectos positivos de uno y negativos del otro y tratar de congeniar los distintos sistemas, ¿sí? Porque en realidad, si ustedes se ponen a pensar, todos tenemos algo de esto. Nadie es totalmente uno u otro. Todos actuamos en base a utilidad, todos tenemos a veces queremos que se nos respete nuestros derechos, decimos y pataleamos. Todos a veces decimos, bueno, yo estoy cansado y hago lo que todos hacen. Todos tenemos un poco de esto, todo, creo, no sé, por lo menos lo he hecho un análisis en mi vida personal y yo he pasado por todas las corrientes y sigo pasando, digamos. Lo importante es ver qué podemos rescatar para hacer la mejor relación médico-paciente posible. Sacar lo malo de todo esto y buscar lo bueno. Y tratar de complementar ambos sistemas. Entonces, cuando un alumno pregunta, porque esto surge de preguntas de ustedes, de cursadas anteriores, bueno, ¿y qué corriente utilizo? No es que uno tenga, sino que tiene que estar incorporado. Es como decir, bueno, a ver, ¿cómo yo manejo? Y bueno, depende, si vos manejás en un terreno empantanado vas a manejar de una forma, si manejás con lluvia vas a manejar de otra, si manejás con un temporal vas a manejar de otra, y si manejás con sol vas a manejar de otra manera. Vos te vas adaptando de acuerdo al clima, de acuerdo al terreno, de acuerdo a la ruta, de acuerdo a un montón de cuestiones, ¿sí? Bueno, algo de esto es también, no es que uno se tiene que manejar siempre de la mismo modo, de la misma manera, ¿sí? Yo sigo como un alumno me dice, yo sigo protocolo. Y bueno, seguí protocolo. Yo te adelanto, vas a tener problemas. No podés todo el tiempo seguir exclusivamente protocolos. No te va a resolver todo y va a haber situaciones que el protocolo se te va a chocar con realidades concretas. Lo digo desde 20 años de experiencia, que me ha pasado un montón de veces con un montón de gente. No, yo seguí tal cosa y bueno, es así. Bueno, uno simplemente trata de decir las cosas, después, como siempre decimos, cada uno hace las cosas como le parece, digamos, ¿no? Pero uno da orientación. Entonces, estos son orientaciones para tomar las mejores decisiones posibles y para tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. Y es mucho más que estudiarse, obviamente, unas teorías y unas corrientes para un examen, porque esto me voy al inicio de la ética y la filosofía, todo esto, si uno después no lo aplica en la vida real concreta, que la vida real concreta es mucho más que la medicina, ¿no? Obviamente, la vida real y concreta es todo, la vida de pareja, la vida de familia, la vida con los amigos, esto se aplica en todo. Si uno no lo aplica en la vida real y concreta, todo esto no sirve para nada, ¿sí? Simplemente es para repetirle al profesor, le ponen 4, se va contento y ya está, pero no entendió nada. Entonces, es mucho más que una repetición de conceptos. Bueno, estoy hablando mucho, doy unos minutos para que hagan preguntas si quieren, después voy a pasar a comités de bioética y a resolución de problemas éticos clínicos, que son los dos temas que quiero también conversar con ustedes en el día de hoy. Si tienen alguna duda, podemos charlarla en este momento. Doc, ¿me Sí, escuchás? Una consulta. perfectamente. Estaba hablando de la ética casuística. No lo entendí muy bien cuál sería el contra de esta Y línea. la ética casuística, a ver, lo positivo lo ves. Sí. Lo Ujú. positivo, bueno, es analizar situaciones, Los casos, pensar en sí. los ateneos de casos clínicos que se hacen habitualmente. Ajá. La crítica que se le hace y que yo también veo es lo que te decía antes, que vos analizando determinadas situaciones y casos clínicos podés sacar ideas generales frente a pacientes con ciertas situaciones generales. Pero Ujú. eso no quiere decir que puedas resolver específicamente la situación de un determinado paciente exclusivamente con la casuística, por lo que te decía antes, porque ningún paciente es igual a ningún otro. Ujú. Ni siquiera desde el punto de vista clínico, pueden tener semejanzas, pero ningún organismo es igual al otro. Y ningún organismo reacciona exactamente igual frente a un determinado tratamiento o frente a una determinada medicación.
¿sí? Frente a un determinado Ujú, tratamiento hay organismos que reaccionan de un modo y otros organismos reaccionan de ujú, otro. claro. ¿Vieron cuando, por ejemplo, les pongo un caso concreto? Yo, por ejemplo, ahora estoy con gripe y estuve en la misma circunstancia que toda mi familia. Toda mi familia está bárbara y yo estoy con gripe. Y bueno, la casuística dice, ah, si vos te caíste con fiebre, toda tu familia te debe estar con fiebre. Pues hicimos todo lo mismo. Y no, mi familia está bárbara y yo estoy con fiebre. Entonces, bueno, ahí la casuística no funcionó. Entendi. Por decirte un ejemplo banal, ¿no? O Dale. sea, si vos seguieras la lógica, decía, bueno, frente a situaciones de frío, frente a situaciones. Y no, mi organismo no lo resistió por determinada condición. Y el organismo de mi familia, que parecía capaz más débil, sí lo resistió. Bueno, qué sé yo. No sé, Claro, ¿se claro, entiende? entendí. Entendí, perfecto, muchas gracias. Bárbaro. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Seguimos. Igualmente, después pueden surgir preguntas y me las hacen en la semana o me las hacen la semana que viene, no hay problema. Todo esto para saber de dónde viene, entonces. Vamos, segunda parte, otro tema que parece que nada que ver, pero que había quedado ahí en el tintero y está relacionado, comités de bioética. Cortito, breve, preciso y al pie. Comité de bioética ya vimos por qué nacen, por todas las violaciones a los derechos humanos, y sobre todo los comités de, eso en ética de investigación, en comités de bioética clínica surgen frente a la aparición de determinadas situaciones, no solamente clínicas, sino situaciones clínicas con dilemas éticos. Con dilemas éticos. ¿Qué es con dilema ético? Es cuando aparece una determinada situación en la cual uno puede tomar distintas resoluciones en sentidos encontrados y en principio, prima facie, uno no sabe qué decisión tomar porque las dos o tres decisiones son malas o porque todas son buenas o porque no se distingue cuál es la buena y cuál es la mala. Entonces, justamente por eso es un dilema. Es cuando decir, ¿qué hago? Si hago B, a ver, cuando ustedes, por ejemplo, le dicen, tienen clase de bioética, medicina interna, no sé, y diagnóstica y terapéutica. ¿Cuándo? El viernes a las 13 horas. Bueno, es un dilema. O sea, hasta donde yo sé, no se puede estar en tres lugares al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces usted tiene que estar en tres aulas al mismo tiempo. Entonces dice, a ver quién me reta menos, por decir una tontera, ¿no? A ver con quién puedo zafar más. Entonces vas buscando, bueno, este no me toma lista, el otro sí, este no, bueno. ¿Qué tema es más importante? ¿Qué tema es menos importante? ¿Qué materia me cuesta más? ¿Qué materia me cuesta menos? Porque vos estás en un dilema, vos tenés que estar en tres clases al mismo tiempo. Bueno, algo que técnicamente es imposible, por dar un ejemplo. Bueno, en temas de clínicos éticos, tiene que ver cuando vos tenés dos o más posibilidades de resolución, vuelvo a repetir, y no tenés una salida clara, ¿sí? Porque ninguna te parece positiva, o porque quizás todas te parecen positivas y no encontrás cuál es la mejor, o porque realmente no le encontrás la vuelta. Entonces, frente a eso, aparece justamente el Comité de Bioética Clínico, ya de la década del 60. Nosotros lo vimos, el primer comité fue en Seattle, el año 62, y a partir de la década del 70 en Estados Unidos se empiezan a formar comités de bioética en todas las instituciones hospitalarias. En Estados Unidos, década del 70. En Argentina, a partir de la década del 90. Hay una ley de la década del 90, 96, y hay una ley más reciente del año 2009, que todas las instituciones hospitalarias deberían tener por ley un comité de bioética. En Capital Federal, por más que muchos quizás ustedes no lo sepan, hay comité de bioética, hay el comité de bioética en el Fernández, en el Rivadavia, en el Santoyani, en el Pena, en el Argerich, que los conozco a todos los integrantes de estos comités, entre algunos que conozco, no conozco a los integrantes de todos los comités, pero tenemos incluso reuniones anuales con integrantes de comités y discutimos las distintas problemáticas que tiene cada comité en su hospital y si son comunes o no. ¿Sí? Eso por un lado. Integrantes de los comités, que muchas veces preguntan, bueno, los integrantes, el número se estipula como conveniente entre 7 a 13 miembros, máximo 15 miembros. Fíjense que el número es impar, justamente
justamente por si hay algún tipo de decisión que tomar, entonces que sea impar para poder votar y que no dé un empate, digamos, aunque en general he participado en muchos comités y siempre se llega a acuerdos sobre el contenido, acuerdos en el buen sentido del término, ¿no? De consensos. ¿Quiénes integran los comités? Gente que está formada en ética, gente con estudios en ética, gente que trabaja en los temas de ética y básicamente profesionales de la salud, médicos en primer lugar, enfermeros, psicólogos, abogados por ley, tiene que haber abogado, miembros de la comunidad religiosa, miembros de la comunidad, que también siempre hago un apartado con el miembro de la comunidad, porque quizás es el tema que yo particularmente no llegaba a entender cuando empecé a intervenir en estos comités hace ya casi 20 años. Digo, ¿por qué un miembro de la comunidad puede ser cualquier persona que tenga interés en temas de ética y que lea sobre temas de ética, pero que no tenga estudios profesionales sobre ética, digamos, ¿no? Bueno, ¿por qué un miembro de la comunidad podría participar? Eh, yo en la experiencia que he tenido en los comités, muchas veces los miembros de la comunidad han dado las opiniones, muchas veces, no digo más racionales, pero sí muy oportunas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces uno está muy sobre el tema, como se dice, uno ve mucho, está mirando el árbol todo el tiempo y no ve el bosque, por así decirlo, para que se entienda, ¿sí? Entonces, la persona de la comunidad puede llegar a ver otras cuestiones que la persona que está muy especializada en determinada área pierde la perspectiva, ¿sí? O sea, si ustedes son especialistas, por ejemplo, no sé, de hombro, de mano, van a estar todo el tiempo viendo quizá al paciente como una parte del cuerpo y perdés la perspectiva del paciente en su integralidad. Bueno, el miembro de la comunidad tiene algo de eso, ¿no? Siempre que sea un miembro de la comunidad, vuelvo a repetir, que estudie los temas y que le interese los temas, no alguien que pasó por la calle y que quiso participar, no, no es eso. Esto es con una entrevista, es con una selección y bueno, que se hace. Y las funciones que tienen estos integrantes de los comités básicamente es colaborar con los médicos, en primer lugar, colaborar con los médicos cuando los médicos tienen dudas, tienen incertezas, incertidumbre sobre qué decisiones tomar frente a estos problemas, por ejemplo, continuar un tratamiento, limitar un tratamiento o no limitar un tratamiento, hasta dónde seguir con un tratamiento, hasta dónde no seguirlo, qué es proporcionado, cómo se determina lo proporcionado, desproporcionado, lo ordinario, lo extraordinario, eh, cuándo adecuar un esfuerzo terapéutico en niños, sobre todo en personas de edad o en niños recién nacidos con malformaciones, eh, hasta dónde se sigue, hasta dónde sería encarnizarse y hasta dónde sería algo proporcionado, digamos. Bueno, hay temas que realmente son muy complejos y no hay una tabla exacta aparte, porque entra dentro de un grado objetivo y entra dentro de un grado subjetivo también, ¿no? Porque hay un grado de subjetividad, obviamente, de acuerdo a las distintas miradas sobre la toma de decisiones. Eh, por eso la importancia de formarse en estos temas. Hoy también lo hablaba con la doctora que me acompañó a la mañana, que me decía, bueno, que quizás ustedes no entendían el por qué, porque ahora después de este comité vamos a ver justamente cómo se resuelve un dilema ético, cuáles son los pasos para resolver un dilema ético, y quizás ustedes, está bien el aporte que ella me hizo, porque quizás ustedes lo ven como algo exclusivamente de los integrantes del Comité de Bioética Clínico. Yo estoy diciendo que estas son lo que hace un comité de bioética, cómo lo hace, pero también es cierto que muchas veces ustedes van a tener que tomar decisiones de urgencia y que no van a tener el tiempo y la rapidez para convocar a un comité de bioética. El comité de bioética no funciona a las 24 horas a pedido, no es un call center que hay para llamar al comité de bioética. Entonces, ¿por qué uno da esto en clase? Es para que ustedes tengan, aunque sea algunas herramientas muy básicas, muy elementales, para tener en cuenta si ustedes tienen que tomar algún tipo de decisión
de urgencia y algunos aspectos que ustedes tendrían que tener en consideración. Simplemente eso. Porque si esto fuera para un comité de bioética, ustedes también podrían decir, bueno, a mí no me interesa formar un comité de bioética, nunca voy a participar, por lo tanto esta clase no es para mí. Podría llegar a ser eso, y está bien el comentario que ella me dijo. No, esto no es solamente para personas que van a formar parte de un comité de bioética, sino que forma parte de elementos que ustedes deberían tener justamente para que no me llamen, por ejemplo, un médico, como varias veces pasó, un viernes a las 11, 11:30 y hasta 12 de la noche para pedirme alguna indicación de qué medida tomar, y que yo la verdad, yo solo no la puedo tomar por teléfono a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Y me ha pasado más de una vez. Entonces, bueno, tiene que ver con eso, con tener una cierta preparación como para poder afrontar determinadas circunstancias. Dicho esto, entonces, funciones. Colaboración, como dije antes, con los médicos, o sea, una función consultiva. Una función consultiva, se consulta al comité de bioética frente a distintos dilemas, conflictos, problemas éticos. Una función educativa, que es la que estamos haciendo en el Hospital de la Madre y el Niño de La Rioja ya hace varios años, y la que vamos a empezar a hacer en el segundo cuatrimestre de este año en el Hospital Rivadavia, acá a pocas cuadras de la facultad. Vamos a hacer un ciclo de bioética junto al Comité de Bioética del Hospital Rivadavia y posiblemente con el Hospital Fernández también. O sea, una función de docencia, ¿no? O sea, haciendo charlas y capacitaciones sobre estos temas de bioética. Algunas son internas para el personal hospitalario y otras que el tema merita son abiertas a la comunidad, o sea que puede participar no solamente el personal interno, sino también cualquier persona de la comunidad. Y la tercera función del comité, aparte consultiva y de docencia, es la normativa. La normativa, ¿qué quiere decir esto? Muchas veces la institución, los directores del hospital nos han pedido, frente a situaciones de conflicto entre médicos y pacientes, entre médicos, pacientes y familiares del paciente, que propongamos guías orientativas de buenas prácticas, de buen trato y de comportamiento. Y hemos trabajado sobre esas guías, digamos, y se trabaja sobre esas guías. O sea, guías de comportamiento, de guías de ética, digamos, internas, ¿no? De hecho, nosotros en la universidad desde el año 2002 tenemos una guía de ética docente que la creamos en ese año, 2002, 22 años atrás, una guía de ética docente para el trato de los docentes con los directivos y de los docentes entre sí, ¿sí? Este, eso quedó como un antecedente de trabajo dentro de la institución, eh, que lo hemos trabajado en su momento con la doctora Miranda ya hace más de 2 décadas. Bueno, y todo esto, todas estas tres funciones que yo les estoy hablando de docencia, ahí me apagó la cámara, me apagaron la cámara, no, ahí volvió, no, me apagó la cámara, hicieron el clic. Este, estas tres funciones de docencia, consultiva y normativa se encuadran todo en el respeto y la protección de los pacientes, ¿sí? Respeto y la protección de los pacientes, que es lo que guía el actuar de, de las personas que trabajan en estos temas, ¿sí? Bueno, con eso, como le dije, cortito, preciso y al pie, termino con el tema de comités de ética. Tercer tema del día de hoy: resolución de problemas, dilemas éticos clínicos, ¿sí? Hay tres trabajos en realidad que están subidos a plataforma. Uno de uno de los considerados padres de la bioética norteamericana, que es James Drain. Es un artículo de la Organización Panamericana de la Salud, perteneciente a la Organización Mundial de la Salud, en su capítulo de bioética. Que habla de los métodos de ética. Voy a tomar parte de ese artículo. Y después está también un protocolo de una universidad de Alemania, protocolo de Bochum, de la Universidad de Alemania, y lo puse porque tenemos el orgullo, el honor de que ha participado
alguien que yo ya he mencionado en clase, que es el médico argentino, lamentablemente fallecido el año pasado, José Alberto Mainetti, que es uno de los grandes que ha tenido la medicina argentina, uno posiblemente el más grande divulgador de la bioética en Argentina y en Latinoamérica. Tuve la oportunidad de estudiar en Washington, en París y en distintas partes del mundo, divulgando todas estas ideas de la Universidad Nacional de La Plata durante décadas. Eh, y bueno, tuve la oportunidad de conocerlo y participar en distintas jornadas, hasta que, bueno, lamentablemente falleció recientemente. Y él ha participado en este protocolo. Yo los invito a que lo lean. No voy a tomar las preguntas, quédense tranquilos, hay una innumerable cantidad de preguntas, pero a mí particularmente, que no soy médico, me ha despertado mucho interés, porque es todo los aspectos médicos, los aspectos éticos y los aspectos legales que se deberían tener en cuenta respecto a la relación médico-paciente, ¿no? Todas las preguntas desde el punto de vista médico, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista también legal. Hay una gran cantidad de preguntas sobre la competencia del paciente, el discernimiento, el entendimiento, la comprensión cabal, por decir algunos de los puntos que ahí hace referencia. Cuál es el grado de participación de la familia en la decisión del paciente, si hay representantes legales, si la decisión la toma solo el paciente, es una decisión compartida, el grado de autonomía real que tiene el paciente. Bueno, todo tipo de preguntas acerca de la calidad de vida del paciente, desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista subjetivo, los deseos del paciente, las preferencias del paciente, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de lo afectivo. Bueno, no sé, me parece que es interesante que le den una ojeada respecto a la metodología. Y yendo a lo concreto del tema, eh, voy a tratar de ser lo más simple y concreto. Primero, algo ya dije recién: aspectos médicos, aspectos éticos, aspectos legales. ¿Sí? Los aspectos legales no lo van a saber ustedes porque no son abogados, pero sí tener alguna referencia de qué es legal y qué es ilegal. Los aspectos éticos tienen que ver con todo lo que estamos viendo en la cursada. Se respeta la privacidad, se respeta la confidencialidad, se respeta la vida, se respeta la integralidad, se le dice la verdad al paciente, no se le dice la verdad, se le dice la verdad completa. Bueno, esos son los aspectos éticos, ¿sí? Este, por nombrar algunos. Y los aspectos médicos, obviamente, es lo que ustedes deberían ser más fuertes, y tiene que ver con la consistencia desde el punto de vista del diagnóstico y el tratamiento, ¿sí? La consistencia, tener un diagnóstico certero, y en base a un diagnóstico certero, buscar las distintas alternativas de tratamiento a proponer. Cada una de estas distintas tratamientos, alternativas de tratamiento, van a tener, o propuestas, van a tener distintas consecuencias en sentido beneficioso y en sentido seguramente perjudicial para el paciente, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista también ético, incluso desde el punto de vista legal, y eso ustedes lo tienen que tener en cuenta, porque algo, volvemos siempre a los ejemplos que ustedes traen a colación, ¿no? Como para ustedes quizás lo más beneficioso siempre va a ser intervenir, siempre va a ser salvar la vida, siempre va a ser, pero quizás el paciente, por el motivo, o hacer una quimioterapia, por dar otro ejemplo, quizás el paciente no quiera una quimioterapia, quizás el paciente no quiera una intervención invasiva, quizás el paciente no quiera una amputación de una pierna, quizás un paciente no quiera que se le hagan rayos, quizás un paciente no quiera no sé, oxigenoterapia, no sé, lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Y va a ir contra, volvemos a lo que hablamos al principio, contra lo que ustedes consideran el deber, contra lo que ustedes consideran lo correcto, ¿sí? Entonces, ahí tenemos como distintos niveles. Primero, ustedes tienen que tener claro cuál es el deber y cuál es lo correcto estrictamente desde el punto de vista médico. Es decir, bueno, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer esto, el deber es esto.
El deber mío es esto, desde el punto de vista médico. Yo tengo que, ¿para qué estudio? Por eso vimos los objetivos de la medicina. No lo vimos por nada. Yo tengo que curar, tengo que restablecer la salud, tengo que buscar el beneficio del paciente. Para eso vimos los objetivos del paciente. Si uno pierde de vista eso, empezamos mal. Ese es el objetivo clave. Ahora, ese deber del paciente, deber hacia el paciente, perdón, muchas veces se encuentra en un segundo nivel, tal como lo plantea Diego Gracia, que es el debería ser. Muchas veces uno tiene un deber muy elevado y a veces se choca con el debería ser. Ese debería ser tiene que ver con aquello que el paciente, con lo que uno puede hacer primero, porque uno puede, con lo que uno puede hacer, porque quizás no tiene recursos humanos, no tiene recursos tecnológicos, no tiene recursos económicos, no tiene nada a veces. Hay lugares que no hay nada, ¿sí? Y eso ustedes creo lo saben. Entonces, el deber ser y el debería ser. Y el debería ser también ahí está relacionado con, no ya con lo correcto, sino con lo bueno, lo que hablábamos. Con lo bueno es aquello que está relacionado con la preferencia del paciente, con la preferencia del paciente. O sea, las propuestas de ustedes, el que sabe acá son ustedes. Ustedes son los que van a dar la indicación. Y ustedes tienen que buscar el mejor modo de transmitir esa indicación para que el paciente pueda comprenderla, pueda entenderla y pueda, de algún modo, comprarla, digamos, hacerla propia. Pero aún, en muchos casos, por más que lo planteen del mejor modo posible, el paciente puede no estar de acuerdo con eso y ahí choca con ese, digamos, lo bueno, dentro de un marco deontológico, dentro de un marco ético, dentro de un marco legal, obviamente, ¿sí? Y esto tiene que ver con el último punto, que serían las consecuencias morales, ¿no? O sea, con el resultado final, ¿sí? Entonces, ver los tratamientos, como decíamos antes, ver las propuestas, ver las consecuencias de uno, ver las consecuencias del otro, costos, beneficios, procedimientos, costos desde el punto de vista no solamente económico, sino sobre todo desde el punto de vista afectivo, psicológico, ¿sí? Sí, mire, usted va a tener determinada calidad de vida durante determinada cantidad de tiempo. Y el paciente puede llegar a decir tranquilamente, no, realmente no quiero seguir en estas condiciones. No quiero seguir. Con esto no quiere decir que hay que. Muchas veces cuando uno dice esto, dice, bueno, ya está, se abandona al paciente. No, esto no. Después lo vamos a ver, todo el tema del acompañamiento, el tema de los cuidados paliativos, el tema no es, bueno, ya está, si no lo puedo tratar, lo dejo al paciente a su buena libertad, no es así. ¿Sí? Una vez que se vieron las distintas alternativas y tratamientos, se busca cuál es la mejor solución, ¿sí? Y no solamente se busca cuál es la mejor solución desde todos estos aspectos médicos, éticos, legales, sino se busca cómo implementar esta mejor solución. Porque ese es otro punto, que quizás la mejor solución, después cuando uno va a lo concreto, se da cuenta que no hay recursos humanos, que no hay recursos tecnológicos, que no hay insumos, que no hay nada. Por lo tanto, la mejor solución es una solución abstracta, ideal, utópica, que no es aplicable al lugar donde yo estoy trabajando. Y esto que parece básico, elemental, muchas veces pasa. Dice, bueno, vamos a hacer esto. Y después decir, ¿cómo lo hacemos? Ah, qué sé yo cómo lo hacemos. Bueno, hay que saber. Pues, entonces no es la mejor solución. Tiene que ser la mejor solución para la realidad en la cual estamos, ¿sí? Si no, habrá que hacer un traslado, obviamente, de hospital y a veces de provincia. Muchas veces se traslada, en La Rioja, muchas veces se trasladan los pacientes a la provincia de Córdoba, ¿sí? Porque no hay forma de ser tratados muchas veces, lamentablemente ser tratados en la provincia. Implementación de la solución y el punto final sería la justificación, la defensa de la resolución. ¿Qué quiere decir la defensa? O sea, la fundamentación por escrito. O sea, que si uno tiene, por ejemplo, una interpelación, por así decirlo, de la familia, del paciente, de los directivos del hospital o incluso de alguna autoridad judicial, intervención de un juez o demás, uno tiene que decir, bueno, la decisión se tomó en base a esto, por esto, por esto y por esto. ¿Sí? Entonces tiene que estar bien fundamentada, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista legal, ¿sí? Con toda una argumentación. Es todo un dictamen que se da de varias hojas
donde uno argumenta el por qué tomó una decisión. Por eso, cuando yo a veces escucho algunos comentarios que parece como que esto fuera una decisión tomada hoy a la mañana, también lo decíamos, tengan en cuenta que cuando se consulta un comité, nunca la decisión es inmediata, nunca, nunca. Ni siquiera en el día, o sea, lleva varios días y a veces hasta semanas. ¿Por qué? Porque el paciente va evolucionando, va involucionando, va cambiando de opinión muchas veces, va cambiando de cómo se siente. Entonces, esto es un proceso que lleva un tiempo, ¿sí? Esperen que voy a apagar un poquito, estoy quedando sin voz. Estoy en estado agónico ya, más o menos. Bueno, volviendo entonces. Este, Creo que hasta acá, así muy resumidamente, todo esto hay que complementarlo con los artículos que yo les voy subiendo a plataforma, pero es un resumen explicativo con algunos aportes distintos a lo que está subido, como para que se pueda comprender, de mi punto de vista, de la forma más clara y accesible posible. Igualmente, eso de la forma más clara y accesible posible, los que lo van a juzgar son ustedes, y por eso yo siempre abro el micrófono para que, pues, quizás para mí es accesible, quizás no se entiende nada, ¿no? Entonces, bueno, dejo abierto. Obviamente que esto tiene una mayor complejidad, yo trato de decirlo en los términos más simples posibles para que se comprenda, ¿no? Pero bueno, ética de investigación es más complejo, necesita también otra formación, más específica, pero bueno, de ética de investigación ya hemos hablado en otras clases, así que no vamos a hablar en el día de hoy. No sé si quieren hacer algún aporte, están muy calladitos. El tema del Zoom es más complicado, hay muchos que están con la cámara apagada aparte, no sé si están, no están, si se durmieron, no se durmieron. Estamos, profe. Algunos seguimos por acá. ¿Algunos siguen por ahí? Bueno, ¿qué tal, Ezequiel? ¿Cómo anda? Este, bueno, espero que esté la mayor parte. Sí, pues esto, vuelvo a repetir, no está en el apunte, entonces, bueno, por eso no quería dejar de darles esta clase. Eh, no sé si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, no sé, lo que ustedes consideren. Algo de lo que haya dicho la doctora las semanas pasadas, o no sé, ¿no? Ya igualmente la semana que viene volvemos seguramente, a lo presencial. Hoy fue una excepción y bueno, ya vamos a empezar con temas nuevos. Seguramente vamos a ver cómo se analiza un acto, cómo se analiza desde el punto de vista jurídico y ético un acto médico desde el punto de vista de la responsabilidad. Es un tema de medicina legal, de bioética y de responsabilidad profesional. Voy a hablar de eso, que es un tema que se llama elemento del acto moral. Voy a hablar del tema de dignidad, que es un tema central en la bioética, y seguramente voy a hablar del tema de persona. Y ya entraríamos en la última parte de la cursada, ¿sí? A ver, ahí te veo, levantaste la mano, Tenodio, te escucho. Un valiente, adelante. Profe, sería como poner en la práctica todo que estudiamos la próxima clase. A ver, sí, es buena pregunta, porque yo te dije cómo se analiza la responsabilidad. Sí, hay algunas preguntas generales,
algunas preguntas generales. Todas las clases, lo de la doctora quedó medio quizás como emparchado, por así decirlo, porque tiene que ver con la bioética, también tiene que ver con la medicina legal. De hecho, los temas que ahí dio la doctora de historia clínica, eso se ve en medicina legal. Eh, pero todos los temas, si ustedes van siguiendo un hilo, tienen una conexión. Desde la primera clase, ¿no? Lo que digamos de competencia, profesionalismo, objetivo de la medicina. Tuvimos que ver todo eso porque a veces estamos hablando de algunas cuestiones de salud cuando no son cuestiones eminentemente de salud, sino cuestiones, como dijimos hoy, son cuestiones de deseos. Entonces, si el deseo, ahí es un tema polémico, controversial, ¿no? Que lo dejo y no me voy a poner a discutirlo ahora. Pero si el deseo es salud, por así decirlo, todo deseo es salud, y si todo no cumplimiento de deseo pasa a ser un no completo estado de bienestar, entonces estamos en un problema porque entonces nos volvemos todos una especie de niños caprichosos que queremos que se nos cumplan todos nuestros deseos para tener un completo estado de bienestar físico, social y económico, que eso es un poco lo que caímos hoy en día, en algún punto, exagerando, ¿no? Pero si no se me cumplen mis deseos, yo no tengo salud. Y si no tengo salud, no se me respetan mis derechos. Y si no se respetan mis derechos, está muy mal, entonces yo reclamo. Algo de eso, en términos muy sencillos, yo lo ejemplifico, pero algo de eso hay en el ámbito social o en determinados ámbitos sociales y culturales. En determinada clase social, obviamente, porque después tenemos otras clases sociales que no tienen absolutamente nada. No tienen agua potable, no tienen cloaca, no tienen vivienda, no tienen vestido, no tienen alimentación digna, no tiene nada. Entonces tenemos los dos extremos. O sea, tenemos una clase social que pide lo que se le ocurre y tenemos otra clase social que no pide nada porque piensa que no puede pedir nada. Porque no, ¿qué voy a pedir yo? Yo no me merezco nada. Entonces, bueno, y la bioética juega entre esas dos cuestiones, ¿no? Juega entre esas dos cuestiones. O sea, muchos de los temas que vienen de la bioética vienen de Estados Unidos justamente con determinados niveles socioeconómicos muy altos, pero también convengamos que Estados Unidos, hay que decirlo, también tiene una desigualdad muy grande y también hay condiciones de vida, no es que todo es maravilloso ni mucho menos, tiene grandes problemas de desigualdad y de acceso a la salud también, ¿no? En este momento tiene un montón de problemas de salud mental, un montón de problemas que ustedes a veces uno ni se imagina, porque uno lo ve como, no sé, yo he visto propaganda sobre el tema de sífilis, que es gravísimo en Estados Unidos, el tema de salud mental, hay un montón de gente con problemas de salud mental muy graves, el tema del fentanillo es un tema 80 millones de muertes por fentanillo, o sea, temas muy complicados que no los tenemos en los países de Latinoamérica en la proporción que lo tienen ellos, en muchos casos. Entonces, todos esos temas están tratados y abordados por la bioética y bueno, y es pensarlo, o sea, lo que uno busca eh, eh, es que ustedes hagan un seguimiento clase a clase. Si ustedes hacen un seguimiento clase a clase, yo creo que lo van a poder unir, pues todos tienen la inteligencia para hacerlo, unir los temas y poder comprenderlos. Es razonarlos, ¿sí? No tratar de aprenderse cuestiones de memoria. Por eso antes que alguien me pregunte, alguien que se asuste, el protocolo de Bochum, vuelvo a repetir, es como 30 y pico de preguntas. No es que se tienen que saber las 30 preguntas, pero son realmente interesantes para ustedes, ¿no? Yo no voy a preguntar a ver qué dice, no, eso no, ¿sí? Pero tener una idea general que les sirva a ustedes. Hoy a la mañana dije algo que me pareció que también les sirva a cada curso, y se lo digo ahora, es, yo el curso lo pienso para el alumno, no lo pienso ni para mí ni para la facultad, lo pienso para el alumno. O sea, si ustedes no le encuentran la utilidad del curso, en algo estoy fallando yo, y hasta les doy la libertad que me escriban para decir por qué subió tal artículo, qué buscó con tal charla, qué buscó con tal clase. Porque yo la clase la doy para ustedes, no la doy para que ustedes me aplaudan, la doy para que les sirva a ustedes. Si las clases no les sirven para nada, fallé yo, es un fracaso mío, que seguro que a alguno no le va a servir, pero también tienen que hacer un esfuerzo ustedes. O sea, yo solo no lo puedo hacer esto. Esto es un esfuerzo, es como una relación humana, siempre una relación humana son de a dos. Sí, yo puedo hacer mi parte, pero ustedes tienen que también esforzarse a ver
¿qué me quiere decir esta persona? ¿Por qué subió este artículo que me parece que es aburridísimo, me parece que es desactualizado, me parece que no se cumple? ¿Sí? Una cosa ahí que te veo, la compañera que me preguntaba la otra vez, ¿dónde se aplica esto? Lo dije hoy a la mañana. Todas las corrientes que vimos hoy, por ejemplo, el deontologismo, el utilitarismo, liberal radical, sociobiologismo, contractualismo, todo eso se aplica en el hospital de hoy en día, todo. Quizás el personalismo es más complicado porque exige más de cada uno de nosotros. Algunos lo aplican, la ética narrativa se aplica, pero la ética de las virtudes es complicado porque hoy en día eh, la gente ni se plantea muchas veces qué médico uno quiere ser, ¿sí? Lamentablemente, deberían planteárselo, pero no se lo plantean, ¿sí? La ética casuística en los casos clínicos, ahí ustedes lo pueden ver, y la que me faltaba, todo el tema de la filosofía clásica y la tradición, aunque no lo sepamos, está dentro de la privacidad, la confidencialidad, que también hay que decirlo, lamentablemente se va perdiendo, porque justamente se van erosionando esos valores, entonces, bueno, vemos pacientes semidesnudos por todos lados, vemos conversaciones que se dan delante de pacientes que no se deberían dar. Bueno, eso tiene que ver con una violación justamente a estos valores de la filosofía o de la tradición médica, y tiene que ver con esto que estamos viendo. Claro, Entonces, porque, o sea, por perdón, acción o por omisión están, por acción o por omisión. voy a comentar algo. Sí. Yo encuentro que la bioética es súper como utópica. Ujú. Como te escucho hablar, y es súper lindo lo que dices porque uno como se está formando y quiere ser eso, ese médico del que habla la bioética, pero cuando empiezas a hacer guardias y empiezas a hacer esas cosas te das cuenta de que en realidad nada de esto existe en ese momento y que el médico no, ni siquiera hablo de médicos viejos, o sea, hablo de médicos jóvenes que tampoco tienen esta base de la empatía, de la No, nada, confidencialidad, o nada. de nada, o sea, Sí, 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 es así. es un poco frustrante estudiar bioética para mí. Sí, sí. Es frustrante dar clase de bioética, sí, sí. Y es frustrante ver, sí, sí, obvio. Toda mi vida me dediqué no a hacerlo fácil, sino a hacer lo que creía que tenía que hacer. Simplemente te digo eso. Nunca hice lo fácil. Yo cuando empecé en Derecho me dediqué a Derecho Penal, después me dediqué a Derecho Penal Económico y te puedo asegurar que me iba mucho mejor que con esto. Pero me di cuenta que no era lo mismo. Me gustan los desafíos, por eso hago esto. Y fue lo mismo que hizo mi padre. Cuando mi padre tenía 17 años y le dije, y él pensó en hacer esto que hizo, lo menos que le dijeron era que no estaba de acuerdo, lo menos que le dijeron. Pero bueno, lo hizo. Y hoy somos 22.000 alumnos. No, está bien, uno siempre tiene que Simplemente intentar hacerlo y siempre tiene que intentar esforzarse y tratar al paciente con 52, dignidad y con todo, pero sí cuando... 54, 56 años después somos 22.000 alumnos. Hace 57 años le dijeron que estaba loco. Bueno, es la formación que tengo yo, no puedo ir contra mi formación. ¿Entendés? Cada uno tiene su base. Yo tuve la mía. Mi padre siempre fue un idealista, fue un utópico y por eso hizo lo que hizo. Pero bueno, es otra historia. Era para otro capítulo. Y es mi orgullo. ¿Cómo? Luma. Ah, pensé que. A ver, doctora de Grandis, ¿está por ahí? Buenas tardes, perdón, buenas tardes a todos. Me colé, doctor, en su clase. Dos No cosas, sabía que estaba. porque hoy lo escuché que usted decía que quizá la bioética personalista es más complicada de aplicar, y yo a este grupo y al grupo que sigue del viernes les presenté un caso, era de la paciente psiquiátrica, medicación con Ujú. litio. Ese caso no se puede resolver desde el principialismo. Sí o sí necesitamos tomar otros elementos para poder resolver y tomar una decisión ética y clínicamente correcta y respetando la autonomía. Claro. Primer punto. Y el segundo punto, con lo que decía acá la compañera Yaela,
La verdad es que yo ayer tuve reunión en el Comité de Bioética del Hospital Rivadavia y con mucha alegría y gusto les cuento que tenemos 20 pacientes con ELA internados porque tenemos un equipo de neurología que está investigando y que le interesa encontrar una solución para la ELA y no ofrecerle nada y no ofrecer una respuesta. Así que la verdad es que no todos estamos frustrados y no todos vemos que está todo mal en el servicio. O sea, la verdad que para mí fue una alegría, ¿no? Ver médicos que tengan ganas de curar y explorar a los pacientes y que no quieran solamente tratar a personas, para mí fue una gran noticia. Así que me permito disentir con lo que decía Yaela, Igual yo en ningún por mi momento estoy experiencia práctica en el hospital. en ningún momento estoy diciendo que la biótica está mal. O sea, Como que es No, utópica. no, No, como que dijo es idealista. es necesaria. como que es utópico y algo lindo, y yo lo que le estoy diciendo es que es una realidad, y los dilemas éticos ocurren, en el hospital y en la práctica. Yo tengo bastante trabajo en el hospital, No, yo entonces entiendo lo que no es dice, que... yo entiendo lo que dice Yaela y yo me lo he planteado no cientos, pero más de cientos de veces. Eh, son caminos que uno toma, son caminos que uno toma. Cada uno, la realidad está, la realidad es, y el tema es cómo uno enfrenta la realidad con lo que tiene y con lo que puede, nada más que eso. ¿Sí? La realidad es Sí, lo pero que no, es. no nos quedemos, ojo, Pues no, no, es no nos como uno quedemos con que afronta la bioética realidad. es tratar al paciente con empatía nada más. No, 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 La verdad que también es tratar de dar respuestas no, no, muchas veces a problemáticas clínicas, no, que no. quizás son frustrantes, porque lo que dije de Lela también tiene su parte frustrante, que no tenemos todos los elementos del presupuesto para atender a esos pacientes. Y ahí ya no es un problema ético, ¿no? Es un problema de salud No, pública, a ver, del Ministerio de Salud y cómo se administran los recursos. nosotros lo hablamos mucho con los docentes. Todos los que somos docentes tenemos una determinada edad y venimos de una determinada época y hay un cambio cultural. Venimos de una época eh, más combativa, si se quiere, de distinto, no viene al caso. Y esta es una época de escepticismo, nihilismo, increencia, que tiene sus razones y tiene sus fundamentos. Tiene décadas de decepciones, décadas de problemas de todo tipo sociales y económicos, o sea que es comprensible lo que vos señalás. Ahora, bueno, ¿qué hace uno con eso? ¿Qué hace uno? Yo no vengo a dar acá lecciones de vida ni nada. La bioética es una propuesta, obvio. Como la filosofía es una propuesta, como las religiones son una propuesta, como la filosofía del derecho es una propuesta, son todas propuestas. El arte es una propuesta, ¿sí? El arte es una propuesta. Alguno puede decir, ¿para qué hago arte si hoy en día a nadie le interesa el arte? Es lo mismo. Si uno va a un extremo, a nadie le interesa nada, pareciera. Y bueno, es lo mismo, depende de cómo uno ve la realidad. ¿Sí? Yo no me voy a poner a filosofar. Este, este, para los que vivieron la Segunda Guerra Mundial, yo leí mucho sobre la Segunda Guerra Mundial y les recomiendo, dejo con esto, vean La vida es bella y vean cómo algunos, o lean el libro El hombre en busca de sentido, Víctor Frank, que estuvo en campo de concentración, y él, que fue médico psiquiatra, y él decía cómo terminaba, cómo enfrentaban en el campo de concentración unas personas frente a otras en base a si tenían familia, no tenían familia, si tenían determinados sentimientos o no. Bueno, es muy interesante. Y tiene que ver cómo uno enfrenta con situaciones. Acá no es la idea cambiar a gente que tiene un escepticismo frente a la realidad o que piensa que está todo mal. Está todo mal, está todo mal. Yo lo acepto, está todo mal. Frente al que está todo mal, yo hago más. Hago más, porque me lo enseñó mi padre, porque me lo enseñó mi familia. No me asusta el que esté todo mal. Pero bueno, no vengo a convencer a nadie. ¿Sí? Es utópico, perfecto. Para otros no. Bueno, hay un montón de personas que trabajamos en esto. O sea, se pretende que un estudiante universitario sea un agente de cambio, no que sea parte más de un engranaje que no funciona. Simplemente eso.
Claramente que sí, estoy súper de acuerdo. No sé por Claro. qué, porque se No, volvieron. no, por eso, pero Estoy diciendo la lo que facultad, yo veo y lo que presencio en tus clases, que a mí claro, me parece fantástico la bioética. O sea, yo soy de esas personas que discute cuando algo no le parece bien o cuando a un paciente lo están tratando mal. No, soy esa clase de persona. Me gustaría que fuera así en todas partes, pero no, se ve eso, que no es, ¿entiendes? Y es frustrante llegar a un estudiar algo que te gusta porque lo haces por los pacientes y llegar y al final todos los médicos, no todos, pero muchos los tratan mal o hacen mal su trabajo, no lo hacen bien, ¿entiendes? tenés que buscar tu lugar, pues no todos los lugares son iguales. Simplemente eso. Tenés que buscar tu lugar. No todos los lugares son iguales y la búsqueda no termina nunca. No termina nunca. Por lo menos de mi punto de vista, la búsqueda no termina nunca. O sea, uno permanentemente está buscando su lugar, buscando qué es lo que uno quiere y cómo uno puede cambiar las cosas. Esa es mi opinión, ¿no? Y fue lo que yo aprendí. Digo. O sea, nunca está terminado la tarea hasta que uno fallece, ¿no? Si uno estaría terminado, ya no habría nada más que hacer. Este, al contrario, para mí es un desafío dar clases frente a un estado de escepticismo general, porque si todo el mundo diría, uy, es excelente, está todo bárbaro, en realidad no tiene razón de ser lo que yo doy, porque ya está todo instalado. Al contrario, creo que la propuesta de la bioética es más interesante frente a un estado de cosas que no están bien. Por eso existe la bioética. La bioética nace para cambiar cosas. Algunos las ha cambiado y otras no, y otras han empeorado, lo he dicho yo a lo largo de las clases. Pero la bioética nace por eso, no nace porque está todo bien, si no, no hubiera nacido. En realidad la bioética nace porque está todo mal, porque si vos vas a la historia, nace porque hay una gran posibilidad de cataclismo, que es lo que pasa hoy en día, con el tema del cambio climático, con el tema de inteligencia artificial, con el tema de un montón de cuestiones que nos exceden, que están relacionadas también con la bioética, ¿sí? La deshumanización en todos los aspectos de la vida. Por eso, o sea, la bioética surge frente a una necesidad, no por nada, no por un gusto estético, un gusto de belleza, digamos, vamos a hacer la vida más bella, no, no nace por eso, sino vamos a solucionar determinadas cuestiones y en muchas cuestiones yo también coincido con vos que se queda a mitad de camino y que no logra cumplir sus objetivos. Bueno, habrá que ver si surge algo superador a la bioética o una etapa nueva a la bioética. Yo estoy en eso también. O sea, coincido con vos en ese aspecto, o sea, que debería haber una etapa superadora, digamos, no solamente declaratoria, sino decir, muchachos, esto no va más, de este modo no va más. No podemos seguir así. Hace 50 años que estamos hablando de lo mismo. Hoy lo dije también a la mañana. No podemos estar hace 50 años hablando de lo mismo y siempre estamos haciendo lo mismo. Por eso hablé del sociobiologismo. ¿Sí? Estamos haciendo, bueno, siempre se hizo así, siempre se hicieron las cosas mal.